esta ola de crímenes que cometió en su momento el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en nuestro país y por el cual pues todavía no ha sido juzgado ni condenado a propósito de los delitos que pues se le pueden imputar porque no prescriben. En este caso, bueno, hay que recordar la historia de cómo Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia justamente porque su correligionario del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, quien lo precedió en la presidencia de la República, cargó los dados. Él lo ha dicho públicamente, Vicente Fox lo ha reconocido públicamente en varias ocasiones y en este caso, pues el cinismo de Felipe Calderón al asumir la presidencia, pues lo dejó plasmado en diversas declaraciones. Una de ellas, el haiga sido, como haiga sido, pues es precisamente emblema de cómo arribó a la presidencia por la vía de un fraude electoral ayudado por el Instituto Electoral, el Instituto Federal Electoral y también por su propio cuñado que había sido contratado, una de sus empresas, Hildebrando, para operar el sistema de conteo de los votos en un claro conflicto de interés. No puedes tú contratar a un tercero que es familiar de uno de los competidores. Era un claro conflicto de interés y esto pudo facilitar el fraude electoral a la hora de hacer este recuento por la vía electrónica. Hay que recordar que se exigía en aquel momento el voto por voto, hubo todo un movimiento popular, incluso el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se invistió como presidente legítimo apoyado por una multitud que exigía conocer cuáles eran los resultados reales de aquella elección porque no checaba la forma en la que fueron contados los votos, pero sobre todo no checaba las evidencias que se tenían con estas actas que se generan una vez que ha terminado la votación en cada una de las casillas. Esos números no checaban con la supuesta victoria del 0.5% de diferencia del panista Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a ver un extracto de una entrevista que le hizo en su momento la periodista Denise Merker de Televisa a Felipe Calderón y cómo se refiere a este haiga sido como haiga sido. Mira, si lo dice no me molesta, el hecho es que voy a ganar y cada quien se ha llegado a decir que voy adelante de plano porque me han ayudado, porque mis adversarios son muy malos, porque la campaña fue muy buena, que porque si llovió en junio, que pues mira, la verdad, ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. No, sí importa, pero yo respeto la opinión que tenga todo el mundo. Muchos se resistirán a pensar de que representamos la mejor opción para los mexicanos. Yo creo eso. Nunca fue la mejor opción para los mexicanos y el haiga sido como haiga sido, claro que importa, porque a partir de que llega a la presidencia aquel 1 de diciembre de 2006, pues días después, apenas 5 días después, declara la guerra contra el narcotráfico y de ahí se desata pues este baño de sangre que hemos padecido en México, una crisis humanitaria de la cual no podemos salir hasta ahora por culpa pues de este expresidente Felipe Calderón y el haiga sido como haiga sido, Sósimo, pues emblema del cinismo de este personaje hasta la fecha, pues es un total cínico respecto de las declaraciones públicas que hace. Así es, Nancy Flores, pues en realidad impresiona todavía el escuchar este nivel de cinismo con el cual tenía para presentarse incluso ante la opinión pública mexicana. El mensaje era: hagan lo que hagan, yo me sostendré en el poder, hagan lo que hagan, aunque haya sido de manera fraudulenta, aunque haya sido yo quien se haya robado la presidencia de la República, me sostendré ahí. Ese es el resumen de su haiga sido como haiga sido, es decir, que a pesar del fraude, a pesar de los dados cargados, a pesar del engaño a la población, él iba a terminar sosteniéndose en la presidencia de la República. Hay que decir, un personaje que tampoco tenía grandes antecedentes, un personaje en realidad mediocre, gris. Sí, sabíamos de él profundamente autoritario, colérico,
que tomaba decisiones incluso en materia de gobernanza del país, pues o finalmente fincadas en estos criterios coléricos, en estos criterios con criterios emocionales más que racionales. Un personaje, como decíamos, que no tenía grandes antecedentes en el servicio público ni tampoco como legislador, y que ahora Nancy Flores, en esta investigación que nos estás presentando y que la audiencia puede consultar en www.contralinea.com.mx, pues se nota cómo va aumentando el nerviosismo de este expresidente por su probable responsabilidad, que estaría por probarse, por supuesto, mediante una investigación por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay que recordar que hay un expediente abierto en su contra, y fue al que se refirió el secretario de Gobernación el día de ayer, abierto en la Corte Penal Internacional. Hay que recordar que esta Corte Penal Internacional con sede en La Haya juzga a personas, no juzga a estados, juzga a personas que tuvieron responsabilidad en crímenes, en este caso de lesa humanidad, y solamente estaríamos hablando en uno de los crímenes en los que podría estar involucrado Felipe Calderón, que tendría que ver con esta declaratoria de supuesta guerra contra el narcotráfico, donde no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra la sociedad, donde se favoreció a determinados grupos del crimen organizado, donde a algunos incluso se les benefició con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues para que se mataran entre ellos, pero también para que generaran un baño de sangre que desmotivara la movilización social en contra de este gobernante, que siempre tuvo el repudio de la sociedad, porque siempre quedó claro que había llegado mediante un fraude electoral. Felipe Calderón, recordemos, no se podía presentar en ninguna plaza pública de ningún estado de la República si no era bajo estrictas medidas llevadas a cabo por el Estado Mayor Presidencial para aislarlo de la población, aislarlo de la gente, dar sus discursos siempre en escenarios controlados, con población controlada. Así fue como se vivió este sexenio, uno de los más autoritarios, represivos y violentos que haya conocido México después de la Revolución Mexicana. Así es, Sósimo Camacho, y bueno, ya lo decías, aumenta este nerviosismo en el caso de Felipe Calderón. El día de ayer tuiteaba este expresidente que no existe ninguna investigación en su contra en La Haya, a propósito de las declaraciones del secretario Adán Augusto. Tenemos justamente el extracto de esta declaración que hizo el secretario de Gobernación el día de ayer, una vez que se presentó ante los legisladores de Oaxaca para hablar de la reforma a las Fuerzas Armadas que les permite continuar en labores de seguridad hasta 2028. Se refirió nuevamente al caso del Rápido y Furioso y cómo si existe una investigación criminal. Vamos a escuchar cómo lo dijo el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No hay, pues, el fantasma de la militarización con la que los opositores piensan que la ciudadanía va a darle la espalda a este proyecto o a lo que significa la Cuarta Transformación. No olvidemos que quienes sí intentaron o militarizaron al país, pues fue Felipe Calderón. Ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 6 de diciembre del 2006, en la que Calderón instruyó al ejército mexicano a que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado, y perdieron la vida muchos de nuestros soldados, muchos militares que fueron enviados a una guerra a la que ni siquiera conocían el territorio, porque no trabajaron o no los instruyeron a que fueran a los estados o a los municipios donde estaban destacamentados. Y si a eso le sumamos que en lo que es un crimen de lesa humanidad, armaron el crimen organizado. Hay una operación que todo mundo conoce que se llamó Rápido y Furioso. Fue un acuerdo con el gobierno americano para que determinado armamento, que era el más sofisticado, tuviera un chip de geolocalización, y de manera subrepticia, dijeron, lo iban a entregar a los
a las bandas, al crimen organizado, y con ese chip podían localizarlos, pero resulta que no lo hicieron así, y sí entregaron las armas al crimen organizado, pero se les entregaron sin geolocalizador y sin una estrategia. En pocas palabras, les vendieron el armamento a las organizaciones criminales y le causaron la muerte a muchos, miles inocentes, no nada más integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es un crimen de lesa humanidad. Por eso está detenido Genaro García Luna en los Estados Unidos y sujeto a proceso. Y aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará. Y que quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número 2 del gobierno está detenido. Pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, y sabemos que está en periodo de integración o están allegándose todas las pruebas suficientes. Entonces, pues seguramente va a haber justicia todavía en ese y en otros temas. Ahí están justo las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recordando pues que existe esta denuncia penal internacional en contra de Felipe Calderón Hinojosa, y pues justamente él encabeza esa lista de exfuncionarios del periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión. Esta denuncia pues fue presentada por ciudadanos, más de 25,000 personas pues presentaron esta denuncia ante la Corte Penal Internacional hace ya 11 años, justamente en noviembre de 2011, cuando todavía le faltaba un año a ese gobierno de Felipe Calderón. Este asunto es uno de los que más nerviosismo le ha causado al expresidente Calderón. Se le nota cuando en su red social de Twitter desde el día de ayer pues ha tratado de decir que esto no existe, que es falso. Incluso presenta el mapa de a quienes está investigando la Corte Penal Internacional, y en ese mapa mundial pues no figura todavía México. Pues por supuesto que no, porque la Corte Penal Internacional va por fases, no es que se salte alguna fase para juzgar algún personaje. Reiterar esta parte de que no juzga estados, el Estado mexicano no va a ser juzgado, va a ser juzgado Felipe Calderón Hinojosa por sus probables responsabilidades en estos crímenes internacionales. Y pues sin duda alguna esto también tiene que ver con la declaración que él mismo hizo el 6 de diciembre de 2006 de aquella supuesta guerra contra el narcotráfico, una política pública que enlutó a México. Además, pues reiterar esta parte que ya señalabas, Sósimo Camacho, hace un momento, que Felipe Calderón pues declaró esta guerra, que en realidad no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra la sociedad. En el
el periodo de Felipe Calderón, qué es lo que ocurrió con el crimen organizado, sobre todo el que se dedicaba a traficar estupefacientes prohibidos, pues que crecieron en una magnitud insólita, algo que no se había logrado en otros sexenios, en sexenios previos, donde también, pues por supuesto que existía el narcotráfico, se logró en el gobierno de Felipe Calderón, y que era que los cárteles mexicanos desplazaran a los colombianos en este tráfico de drogas, que se convirtieran en el principal proveedor de drogas al mercado más grande, que es el de Estados Unidos, pero también llegaban a los mercados europeos. Incluso se tuvo conocimiento de que llegaron a los 5 continentes, incluido Australia. Este pequeño continente también tenía presencia de los cárteles del narcotráfico mexicanos. No les golpeaban las finanzas, no les golpeaban las estructuras. El cártel de Sinaloa es el mejor ejemplo de cómo no se combatió el narcotráfico. Se alió específicamente con Genaro García Luna, quien era uno de los que encabezaba esta política pública de la guerra contra el narcotráfico. Pero también hay que recordar que en aquella época, pues el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, conocido como Chapo Guzmán, a propósito de este sobrenombre que tenía entre los propios criminales, pues gozaba de la libertad a pesar de ser señalado, y lo gozó durante todo el sexenio de Felipe Calderón, porque en realidad no se le quería detener, no se le buscaba, y pues es el mejor ejemplo de cómo en general los cárteles no se combatieron. Se combatió a una sociedad que estaba harta de la corrupción, una sociedad que exigía en un primer momento el voto por voto, y que iba creciendo en pues esta movilización social para tener pues un gobierno justo, y no lo que se tenía hasta entonces, para que se generaran políticas públicas en apoyo de las mayorías empobrecidas y no de unos cuantos ricos, y para contener toda esa efervescencia social. Al entonces presidente Felipe Calderón se le ocurrió sacar al ejército a las calles. Por supuesto que acabó desmovilizando a la sociedad. Había muchas familias que ya ni siquiera querían viajar por carretera. En aquel momento era una tragedia viajar por carretera, mucho menos en la noche, y pues eso era parte del miedo, el miedo que se convirtió en un motor del gobierno, de la forma de gobernar de este Felipe Calderón, de este gobernante, mal gobernante que tuvimos en México, y sobre todo un criminal. Por supuesto que le genera nerviosismo esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque ahí sí no solo se juzga a personas, sino también se juzga a expresidentes de repúblicas. En este caso podría ser Felipe Calderón el primer mexicano en ser juzgado por esta Corte Penal Internacional. Así es, Nancy Flores, pues ¿qué tipo de guerra es aquella en la que supuestamente a quienes vas a combatir terminas convirtiéndolos en los más poderosos en su ramo, en este caso de la delincuencia organizada del mundo? Como bien comentas, pues los cárteles del narcotráfico mexicanos antes de esta guerra de Felipe Calderón estaban subordinados a otros cárteles, por ejemplo a los colombianos, y resulta que precisamente esta estrategia que diseñó Felipe Calderón convirtió a los cárteles de México como los principales, las cabezas de las mafias de todo el mundo, por encima no solamente de los colombianos, sino de los que se encontraban o se encuentran en otras latitudes del mundo. Hay que recordar, ya decías, Nancy Flores, que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, tenía presencia en los 5 continentes. Hay que recordar que incluso tuvo el control de la producción de amapola en Afganistán, por ejemplo, porque pues el cártel de Sinaloa y otros mexicanos crecieron muchísimo durante este sexenio de Felipe Calderón, y hoy se sabe pues prácticamente por las facilidades que le dio ese gobierno para generar al interior de México, pues sí, una guerra, decíamos, en contra de la sociedad, con mucha violencia, donde los cárteles se disputaban entre ellos el control de zonas que generaban mucha violencia con gran impacto social, atacaban a las fuerzas federales respondían, etcétera, una suerte de violencia. Y esto me recuerda mucho a el análisis que ya nos hacía en este espacio
la doctora Guadalupe Correa Cabrera, donde decía, es que con Calderón lo que México vivió fue una guerra por diseño que estamos padeciendo hasta ahora, es decir, una guerra provocada precisamente pues con objetivos no o con los objetivos no necesariamente que fueron enunciados, es decir, supuestamente acabar contra el narcotráfico. Ese fue el discurso formal, ese fue el discurso oficial, pero la guerra por diseño que desde entonces padece México, pues tenía otro tipo de objetivos que van más hacia el control social, hacia el enquistamiento de una clase política y hacia la impunidad hacia determinados grupos que también se encargaron de hacer esta guerra. Y recordar, Nancy Flores, con respecto de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, que en su momento, es decir, desde 2011, el gobierno de Felipe Calderón había desestimado que tuviera algún tipo de procedencia, que le dieran entrada en la Corte Penal Internacional, pero hay que recordar, sí se le dio entrada, sí está bajo investigación, no sabemos hacia dónde, ya fue muchísimo tiempo, van 11 años los que ha demorado esta Corte Penal Internacional en, pues en hacer que avance y por lo tanto que tengamos noticias sobre cómo va este proceso, pero es un proceso que está abierto allá en la Corte Penal Internacional, que no ha sido dejado de lado, es decir, que no lo han cerrado y por lo tanto, pues sí, Felipe Calderón se nota nervioso ahora, incluso de nueva cuenta con exabruptos en sus cuentas de Twitter, ya se había calmado, pero este tipo de información pues lo ha vuelto a poner nervioso y ha empezado de nueva cuenta a tuitear y pues estaremos atentos a lo que en su momento vaya determinando esta Corte Penal Internacional, porque sobre todo para México, para los mexicanos, las mexicanas, pues resulta de gran interés cómo fluya este proceso y si es que podrá juzgarse a este expresidente. Sería el primero, como bien has apuntado, Nancy Flores, en México, o el primer mexicano que pudiera ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Así es, Osimo. Y bueno, esta denuncia penal en su contra fue presentada el 25 de noviembre de 2011 por 25,000 ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Desde aquel momento, el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón, desestimó esta denuncia bajo el argumento de que sería inmediatamente desechada por la Corte Penal Internacional. No fue así y en 2012 se convirtió en una prioridad para el entonces Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, para Felipe Calderón, y en ese último año de su gobierno, sobre todo porque se supo en ese último año de su gobierno que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, esta a la que hacía referencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues le había enviado ya un documento a la Presidencia de la República, un resumen ejecutivo de esa denuncia, y ahí se señalaba desde aquel momento que existían crímenes o se documentaban crímenes que sí podrían constituir delitos internacionales. Desde ese momento este asunto fue considerado de primer orden por la Presidencia de la República, aún a cargo del panista Felipe Calderón, y se atendía directamente en La Haya, Países Bajos, por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia. En primera instancia, esa denuncia penal internacional señala la responsabilidad de Felipe Calderón como promotor y ejecutor de la política pública de seguridad y respecto de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Para entonces, en noviembre de 2011, se hablaba de más de 60,000 civiles ejecutados, de los cuales hasta esa fecha al menos 1,300 eran menores de edad y otros 1,000 eran migrantes. Estas personas altamente vulnerables, en los dos casos, tanto menores de edad como migrantes, se consideran sectores vulnerables y que los estados están obligados a protegerlos de una manera mucho más exhaustiva que a las personas adultas o sin condición de vulnerabilidad. Además, se documentaban 13,000 casos de desapariciones,
de personas, por supuesto, y más de 250,000 personas desplazadas forzosamente por violencia, además de centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y también de los llamados falsos positivos. Estas personas inocentes asesinadas por elementos del Estado mexicano, que podrían ser militares, marinos, policías federales, policías estatales, que eran al mismo tiempo presentados como delincuentes, y después se resarcía pues el daño que le habían hecho a sus nombres, a su memoria, porque se daba a conocer que pues no se trataba de delincuentes, Sósimo Camacho. Así es, y hay que recordar que esta denuncia a la que has hecho referencia, Nancy Flores, que se encuentra ya en la Corte Penal Internacional de La Haya, pues también se involucró, también se incluyó a sus secretarios de defensa, entonces el general Guillermo Galván Galván, de Marina, entonces el almirante Mariano Sainés Mendoza, y también el de Seguridad Pública, por supuesto, Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos por sus probables vínculos con el cártel de Sinaloa. Y también se denunciaba a los cabecillas del narcotráfico mexicano, entonces, y de manera especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder del cártel de Sinaloa. En el caso de los narcotraficantes, la solicitud de investigación señalaba su responsabilidad en la violencia, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerando el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios. Pues en realidad sí, que la Corte Penal Internacional fuera al asunto y claro, que condenara a los funcionarios que desde el gobierno mexicano alentaron esta guerra, promovieron esta guerra, crearon esta guerra, junto con también los grupos de narcotraficantes que participaron en ella. Así es, Sosimo, y tenemos un video de Felipe Calderón cuando habla, justamente que él tenía claro que se iban a pues cometer parte de estos crímenes, en el sentido de decir nos va a costar vidas humanas esta lucha contra la delincuencia. Vamos a escuchar cómo lo decía en su momento el entonces presidente Felipe Calderón. No podemos ni vamos a bajar la guardia en mi gobierno. Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, que costará, por desgracia, vidas humanas, como las que desafortunadamente hemos perdido de esos valientes policías, soldados y marinos, quienes se han sacrificado por el bienestar y la seguridad tuya y de todos los mexicanos. Pero también dije, y lo reitero, que es una lucha que vale la pena librar, porque está en juego nuestro futuro, y es una lucha que, unidos los mexicanos, por supuesto que vamos a ganar. Desde el primer día reconocía el entonces presidente Felipe Calderón que era una lucha que iba a costar dinero, pero sobre todo que iba a costar vidas humanas. Así como si fuera cualquier cosa, hablaba de las víctimas de su guerra contra el narcotráfico. Pues parte del nerviosismo que tiene Felipe Calderón tiene que ver con estas pruebas, estas evidencias de que él conocía que iba a causar daño, iba a causar un daño social que se convirtió muy rápido en una crisis humanitaria de dimensiones tan grandes que todavía pues no podemos saber hasta dónde ha sido el daño social generado por su guerra contra el narcotráfico. Pues increíble, Sósimo Camacho, el desparpajo con el que se dirigía este entonces primer mandatario de México, como si no valieran las vidas de las personas humildes, como si no valiera la vida de los que no formaban parte de su círculo cercano. Así es, Nancy Flores, cuando dice él, costará vidas humanas, faltó agregarle, porque yo me voy a encargar de armar al narcotráfico, porque yo me voy a encargar de hacerlos más poderosos y de crear terror prácticamente en todo el país, y así justificar la militarización que entonces se llevó por toda la nación. Y también, Nancy Flores, cuando dice él, es una lucha que vale la pena librar por nuestro futuro,
pues se refería al futuro de él y de ese grupo político, porque de no haber habido guerra contra el narcotráfico, probablemente hubiera sido obligado a denunciar por las evidencias de fraude electoral que había cometido previamente, con las que se había hecho de la presidencia de la República, y precisamente para asegurar su futuro, el de él y el de su grupo político, decidió enlutar a México, a decenas de miles de familias de México, y bañar a todo el país en sangre. Así es, y bueno, sin duda este nerviosismo que ya se nota en el expresidente Calderón, pues tiene que ver pues justamente con su posición política actual. Es muy débil en el sentido de que ya no cuenta con aliados en el poder ejecutivo, en el poder ejecutivo federal, y ahora su defensa pues depende de sus propios recursos económicos y no de los recursos públicos. Ya no tiene el aparato del Estado mexicano a su servicio. En esta ocasión no tiene manera ni mecanismos de chantaje ni de presión como sí los tenía en su momento siendo presidente de un país que influía en esta Corte Penal Internacional por entregar estas cuotas, pues este recurso económico a la Corte Penal Internacional para que pudiera continuar con sus labores. Ya no cuenta con todo eso el expresidente Felipe Calderón, y de ahí pues se derivaría pues parte de este nerviosismo que ya ha empezado a mostrar desde la semana pasada, cuando el secretario Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de este gobierno, pues denunciaba que existía esta investigación internacional por el operativo Rápido y Furioso. Desde aquel momento empezó a decir: eso es falso, no existe ninguna investigación. Ahora, el día de ayer, se refiere el secretario de Gobernación a esta pues denuncia penal en La Haya y dice: está ahí y está avanzando, y de inmediato pues el expresidente Calderón vuelve a negar que exista. En realidad él sabe que existe porque seguramente tiene que seguirse defendiendo ante ese tribunal internacional. Y bueno, este tribunal, la Corte Penal Internacional, desde 1998 conoce y juzga crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, consideradas las violaciones más graves a los derechos humanos y de trascendencia internacional. En estos procesos penales ante la Corte Penal Internacional no se señalan, como ya decíamos, responsabilidades de los estados, así como una forma etérea de no sabemos quién cometió estos crímenes. Fue el estado tal o cual, en este caso el Estado mexicano, ¿no? Ahí se señalan responsabilidades y se juzgan las responsabilidades de los individuos que orquestaron pues esos graves crímenes contra la humanidad. Por ello, la denuncia contra Calderón no se presentó contra el Estado mexicano, sino en contra de quienes ordenaron esa guerra contra el narcotráfico, empezando por el ahora expresidente. Así es, Nancy Flores, por recordar prácticamente que en esta serie de delitos continuados, pues en realidad la guerra contra el narcotráfico, que hay que recordar, nunca estuvo en el plan o en la propuesta electoral de Felipe Calderón cuando candidato. El generar un supuesto combate a la delincuencia organizada, en realidad fue la puerta de salida que él encontró, toda vez que ya habiendo cometido el fraude electoral, habiendo decidido que iba a mantenerse en el poder ejecutivo, no obstante el repudio que generaba entre la mayoría del pueblo mexicano, pues él entonces, para poder sostenerse, tuvo como salida, y recomendada, hay que recordarlo, por el gobierno de Estados Unidos. Felipe Calderón decide declarar esta supuesta guerra contra el narcotráfico después de platicar con el embajador de Estados Unidos en México, quien le haría esta propuesta precisamente de combatir a el narcotráfico, con lo cual entonces él aseguraba o justificaba la militarización del país, y también generaba las condiciones de violencia necesarias para que la gente se desmovilizara, para que ya no hubiera ningún tipo de protestas. Hay que recordar, Nancy Flores, que en esta guerra, pues no solamente perdieron la vida los integrantes, varios integrantes por supuesto, de la delincuencia organizada, se engrosaron las filas del narcotráfico, muchos perdieron la vida también, pero hay que recordar, hubo una serie de asesinatos en contra de ambientalistas, de líderes indígenas, de defensores de derechos humanos, de periodistas,
que precisamente todo se metía en el mismo saco de que era parte de la guerra contra el narcotráfico y había muchos daños colaterales. No sabemos cuántos en realidad de estos daños fueron realmente colaterales o fueron ejecuciones dirigidas en contra de determinados liderazgos, sobre todo en las comunidades, pues para acallar este tipo de protestas. Pues en realidad es un sexenio negro, hay mucha tela de dónde cortar si es que la Corte Penal Internacional profundiza en sus investigaciones, les da curso, como decíamos, pues es un expediente abierto, la Corte Penal no lo ha cerrado y creo que es importante señalar esto, Nancy Flores, si la Corte Penal Internacional no hubiera encontrado elementos para juzgar a este personaje, a Felipe Calderón, pues ya prácticamente desde el inicio o desde hace varios años lo hubiera desechado, hubiera cerrado este expediente. Sin embargo, no lo ha hecho. Sí, ya se ha demorado mucho, pero el expediente sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto? Pues porque hay elementos, Nancy Flores, y al parecer esto es lo que, como decíamos, tiene muy nervioso a Felipe Calderón. Así es, Sósimo, y pues tan solo decir que el análisis preliminar en sí mismo, en caso de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo esté ejecutando en este momento, en sí mismo ya es una dura declaración de la Corte Penal Internacional respecto del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo porque ahí en esta fase del análisis preliminar pues ya estaría en sí mismo la Corte Penal Internacional juzgando que sí se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidio que son perseguibles por ese tribunal en el sexenio de Felipe Calderón. Esto significaría que se reconoce en el ámbito penal internacional que en México hubo tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales y además del lado de los narcotraficantes que hubo, además de la violencia desmedida, uso de armas prohibidas por el derecho internacional en estos momentos digamos, en esta época se sabe que muchas de esas armas, 2,000 al menos, correspondieron a este operativo rápido y furioso y fueron entregadas por el propio gobierno sin chips, sin geolocalizadores, como lo ha denunciado el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y también del lado de los criminales, de los narcotraficantes, hubo reclutamiento de niños como sicarios, es decir, menores de edad a los que se les ordenaba, se les pedía asesinar personas. Una cosa realmente terrible lo que vivimos en aquel sexenio genocida de Felipe Calderón. En 2012 ya se señalaba por parte de organismos internacionales aquella crisis humanitaria que vivíamos en México y que formaría parte de las evidencias que se hace llegar la propia Corte Penal Internacional y por las cuales seguramente no se ha cerrado todavía el caso de Felipe Calderón. Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su centro de monitoreo para desplazados internos, señalaba que en México había un conflicto armado interno y el barómetro de conflictos de la Universidad de Heidelberg, Alemania, indicaba que México era la nación más violenta del continente americano. Otros puntos que podrían estar generando preocupación en el expresidente, por supuesto, es su responsabilidad acerca de estas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en un contexto de violencia generalizada y de las desapariciones forzadas que en México no se han juzgado. Estos crímenes no han sido juzgados en nuestro país y por ello es que la Corte Penal Internacional sí podría actuar porque lo hace ante la ausencia del Estado en la investigación y castigo a los responsables de graves violaciones a las leyes internacionales. Resulta que en México pues hay delitos, Sósimo, que ni siquiera se podían perseguir ni castigar en aquel momento. Así es, Nancy Flores, y solamente para que también a la audiencia pues tenga información
tenga claridad sobre lo que estamos informando. Hace un momento mostrábamos en pantalla el tuit de Felipe Calderón con el que pretende desestimar las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Señalaba Felipe Calderón que no había ningún tipo de investigación con él en La Haya, y hasta incluso mostraba una liga en la que se advertía cuáles eran los casos en curso allá en el Tribunal Penal y que no estaba el suyo. Con eso trataba de decir Felipe Calderón que no existe. No, lo que pasa es de que estos que ya la Corte Penal muestra están ya en otra fase. En la fase no quiere decir que no exista, y Calderón lo sabe, pero es una manera de tratar de sorprender, Nancy Flores, tratar de sorprender a la gente, a la población, diciendo: vean que no hay nada, que hasta puedo comprobarlo con una liga que va a el Tribunal Penal de La Haya. Él sabe que está mintiendo porque esa liga solamente trata los asuntos que ya están en una fase de discusión abierta en el seno de ese tribunal, y el de él se encuentra todavía en una fase previa, pero existe, ahí está y no ha sido desechada. Así es, vamos a ver otra de las declaraciones que hizo el expresidente Felipe Calderón. Ya era 23 de noviembre de 2012 y reiteraba todavía pues la necesidad que tenía México de esta guerra contra el narcotráfico. Vamos a escucharlo. Y lo mismo también en circunstancias en que había que defender con todo a la sociedad mexicana de la agresión delincuencial. El patriotismo y la lealtad de los marinos permitieron también a nuestro pueblo hacerle frente a una criminalidad que se erigió en la principal amenaza de las libertades de los mexicanos y en riesgo de su viabilidad como Estado mismo a nuestra nación. Su acción solidaria fue fundamental para defender a los ciudadanos de grupos criminales que atentaban contra su integridad y que eran y son el mayor peligro para la seguridad interior del país. Y frente a esa criminalidad, el Estado mexicano actuó en legítima defensa y actuó con lo mejor en términos de disciplina, formación, capacidad, patriotismo y lealtad, con lo que cuentan las instituciones mexicanas, que son precisamente nuestras Fuerzas Armadas. Gracias al valeroso actuar de nuestros marinos, a sus capacidades superiores de inteligencia y operativas, el Estado mexicano golpeó como nunca a las estructuras logísticas y financieras del crimen. La Armada fue clave para que en esta administración se realizaran aseguramientos históricos de armas, vehículos y dinero de procedencia ilícita, y sobre todo para lograr la captura de los criminales más buscados en el país. En efecto, la labor de la Armada ha sido crucial en la detención e inhabilitación de los criminales más peligrosos y buscados en México. Y fue su acción patriótica y su lucha tenaz contra el crimen lo que permitió que muchas comunidades pudieran vivir hoy nuevamente la tranquilidad que habían perdido. Por eso hoy la Marina es querida y admirada por los mexicanos, respetada en el mundo y temida por los criminales. Gracias, Marinos de México, por su lealtad a las instituciones. Pues faltaban 7 días, es decir, una semana, para que dejara el cargo este presidente, Felipe Calderón. Faltaban 7 días, decíamos, para que dejara el cargo, y se refería a lo que él consideraba, pues con muchísimo cinismo, que había devuelto tranquilidad a las comunidades, cuando era todo lo contrario. El país ya estaba envuelto en una guerra interna, podríamos decir, entre los cárteles, en una suerte de carrera armamentista. Y también hay que recordar, a Felipe Calderón se le debe la militarización de los cuerpos del sicariato de los cárteles del país. Hay que recordar que precisamente fue en este sexenio cuando los militares desertores del ejército, muchos de ellos de fuerzas especiales, entrenados en la Escuela de las Américas, pasaron al cártel del Golfo. Caiviles, mexicanos caiviles, pasaron al cártel de Sinaloa, y entonces empezó una guerra, prácticamente una carrera incluso armamentista entre las facciones de los cárteles, y por ello enlutaron a más familias, decíamos, a decenas de miles de familias en todo el país. Y recordar que en este reconocimiento que él hace a la Marina, hay que recordar que también se le ordenaron a la Marina
hacer actos que podríamos señalar de atroces, ilegales, criminales, como por ejemplo, solamente para recordar dos de ellos, uno que tuvo que ver con el asesinato del líder del narcotráfico, Arturo Beltrán Leiva. Habría que ver por qué lo asesinaron y por qué tal nivel de saña en contra de él, si es que había roto acuerdos, si es que no le perdonaron que el Barbas, conocido así, Arturo Beltrán Leiva, hubiera roto con el Chapo Guzmán, y que precisamente entonces es asesinado por integrantes de la Marina y después su cuerpo es vejado así a la vista de todos. Incluso dejan pasar a los fotógrafos de la prensa para que vean cómo había sido desnudado el jefe, el entonces jefe del cártel de los Beltrán Leiva, cómo le habían puesto billetes en todo el cuerpo. Pues más bien parecía un mensaje no de autoridades del Estado mexicano, sino de otro grupo de narcotraficantes dándole a el cártel de los Beltrán Leiva. Y recordar también, Nancy Flores, esta utilización indiscriminada de armas realmente potentes por parte de la Marina, estas armas llamadas minigón, que tienen la capacidad de atravesar concreto, y que así fue como eliminaron a una célula de un cártel allá en Colima, y que esto puso en riesgo a familias enteras. No les importaba cuando iban sobre alguien, pues prácticamente, porque no iban a detenerlo, ¿verdad? Iban prácticamente pues a ejecutarlos, es decir, órdenes ya de asesinatos en contra de determinados personajes que así se cumplían prácticamente a la vista de todos. Hay incluso todavía algunos videos en internet de cómo cuando utiliza esta minigón, el caso de la Marina, sí, asesina a todos los integrantes de esta célula que se encontraban en una casa, pero también terminan alcanzando estas balas impresionantes, terminan alcanzando a dos vehículos que llevaban familias precisamente, y que en este caso, afortunadamente no perdieron la vida, pero vaya situación y de riesgo en la que se puso así a la población. Calderón estuvo en total acuerdo precisamente en poner en riesgo a la población, no tuvo ningún tipo de empacho con tratar de lograr sus objetivos. Pues vayamos a ver que quiso quedarse con la presidencia de la República y no le importó enlutar a todo un país. Y recordar esta declaración que ya veíamos hace un momento, que hizo el 1 de septiembre de 2008 en el contexto de su segundo informe de gobierno, donde decía que esta batalla era difícil, una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, varias vidas humanas. Este punto es fundamental en el caso que lleva la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón Hinojosa, porque en el derecho penal internacional está prohibido que un mando dé una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y también violaciones a los derechos humanos. Calderón hizo exactamente eso aquel 6 de diciembre de 2006, cuando en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas ordenó al Ejército Mexicano y a la Armada de México combatir al narcotráfico. El presidente sabía desde aquel entonces el costo social que tendría la que se convirtió en su principal política pública. También sabía que la Constitución mexicana prohibía a las Fuerzas Armadas pues precisamente participar en estas labores de seguridad pública. No existían ni siquiera protocolos ni marcos legales para que las Fuerzas Armadas estuvieran en estas labores, lo que ocasionó que en retenes constantemente se acribillara a personas que se consideraban en algún momento probables personas sospechosas. Así ocurrió, por ejemplo, con el asesinato de los hermanos Martín y Brian Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad respectivamente. Estos niños viajaban en una camioneta junto con sus padres y otra familia, iban de viaje a la playa, pero después de pasar por un retén militar en la carretera ribereña allá en Tamaulipas, los soldados les dispararon y les arrojaron granadas de fragmentación. Este hecho, junto con otros, pues resultó en varias personas heridas. Todos ellos son víctimas de la lamentable guerra contra el narcotráfico. Vamos a recordar una última declaración de Felipe Calderón Hinojosa acerca de su lamentable guerra contra el narcotráfico. La vocación de servicio a México de nuestros soldados del aire
También se expresa en su apoyo a la lucha contra el crimen organizado y una de sus formas más violentas, inhumanas y peligrosas, que es el narcotráfico. Al lado de los miembros del Ejército y la Armada, ustedes han estado en la primera línea de combate para cerrar el paso a las bandas de delincuentes que amenazan al país, para responder a quienes desafían al Estado con sus actividades delictivas y acciones violentas, y garantizan así la seguridad interna de la nación. Los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas han puesto en esta tarea arrojo, empeño y capacidad. Sin flaquezas ni titubeos, han golpeado sin distingos a las organizaciones criminales más peligrosas de la nación. Sin vacilaciones, han contribuido a los mayores decomisos de arma, de dinero ilícito o de droga de nuestra historia, y lo han hecho incluso a costa de la propia vida. Desde el inicio, sabíamos que esta lucha por defender a la nación y garantizarle a las futuras generaciones de mexicanos un México en paz, en tranquilidad y en orden, tendría costos y costos elevados. Y hemos sufrido, por desgracia, la pérdida de verdaderos héroes que tuvieron siempre presente el sagrado deber de servir a la nación. Hoy rindo desde aquí mi más sentido homenaje a quienes han caído en el cumplimiento de su deber. Reiteraba aquel mes de febrero de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón, que la guerra tendría costos y costos muy altos. Le llamaba entonces ya a la lucha por todas las críticas que había recibido después de nombrar la guerra contra el narcotráfico aquel 6 de diciembre de 2006. Pues sin duda, Zósimo Camacho, elementos para que se le juzgue en la Corte Penal Internacional hay, y muchos, sobre todo teniendo en cuenta que justamente el derecho penal internacional indica que ningún mando debe de dar la orden cuando sabe que va a causar bajas civiles y sobre todo violaciones a derechos humanos. Siempre se mostró consciente de este costo social el expresidente Felipe Calderón, y por supuesto que es responsable de aquellos más de 60,000 personas asesinadas, que seguramente pues fue un número mayor. Aquí nada más se nombran en esta denuncia penal internacional a las que se reconocían oficialmente: los desaparecidos, las violaciones sexuales, las torturas y todos los crímenes de lesa humanidad que están enunciados en esa denuncia penal en la Corte Penal Internacional de La Haya. Pues por supuesto que es responsable Felipe Calderón de todas ellas. Nancy Flores, el lastre dejado por Felipe Calderón es descomunal. Hoy ya se nos ha ido el tiempo y solamente nos hemos referido a un aspecto que tiene que ver el de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya vimos que en realidad fue una guerra contra la sociedad con muchísimos crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Nos faltaría todavía hablar del asunto de corrupción, del desmantelamiento del sistema de salud, de la privatización de la educación y del despojo de bienes nacionales, por ejemplo, con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, solamente para mencionar algunos asuntos, pero vaya que seguimos padeciendo todavía este lastre transeccional que dejó Felipe Calderón en México.